Hola, hoy vamos a comenzar con la primera clase de Estadística 1. En esta primera clase vamos a comenzar a ver la primera unidad, que es organización y presentación de datos. Nos vamos a dedicar a esta unidad varias clases, pero como planificación, esta primera unidad de organización y presentación de datos, hoy vamos a ver una breve introducción a la materia. Vamos a ver una parte de la primera parte, que vamos a hablar sobre clasificación ordenada, diagrama de tallo y hoja y distribución de frecuencias. Luego, en una segunda clase, vamos a ver los histogramas y polígonos y los gráficos para las variables discretas. En clases siguientes vamos a ver toda la segunda parte de lo que es organización y presentación de datos. ¿Sí? En lo que hace la introducción de la materia, vamos a ver, en este caso, los distintos conceptos que hay de estadística. Hablamos de estadística descriptiva cuando estudiamos todo el conjunto de herramientas que buscan justamente describir los números, mostrar la información, exponerla, tablas, gráficos y muchas más herramientas. Por lo contrario, en la estadística inferencial, estudiamos el conjunto de herramientas que nos permiten realizar estimaciones, realizar predicciones con datos de una muestra con respecto, por ejemplo, a una población. Cuando hablamos de variables específicamente, vamos a tener las variables categóricas por un lado y las variables numéricas por el otro. En las categóricas podemos decir, por ejemplo, este auto es de color amarillo, rojo, negro. En las numéricas estamos hablando justamente de números. Las numéricas pueden ser discretas, que son aquellas variables que surgen de un proceso de conteo, y continuas, que son aquellas que surgen de un proceso de medición. Cuando estudiamos los datos, vamos a tener datos que son cualitativos, en cuyo caso pueden ser nominales u ordinales. Los nominales son características de los datos categóricos. Por ejemplo, si esta persona encuestada es hombre o mujer. En cambio, si los datos son ordinales, las distintas características tienen un orden. Por ejemplo, satisfactorio, muy satisfactorio, regular, insatisfactorio. Y en lo que hacen los datos cuantitativos, podemos tener aquellos que son de intervalos, donde indican el orden y la distancia con respecto a un cero arbitrario, y por razones o cocientes, donde indican el orden y las distancias con respecto a un cero natural, y los cocientes entre dos medidas tienen un significado. En el primer caso, en datos, digamos, de intervalos, podemos tener la temperatura, donde el 0 grado es un cero arbitrario. En cambio, en razones puede ser cualquier otra variable, por ejemplo, la edad de uno, donde una persona que tiene 40 años tiene el doble de edad que una persona que tiene 20 años. Cuando hablamos de población y muestra, población es todo lo que vamos a analizar, todo el conjunto de datos que nosotros queremos analizar y queremos llegar a probar algo. Una muestra es un subconjunto que se extrae de esa población. En estadística, población lo simbolizamos como N mayúscula y la muestra como N minúscula. Y por último, otros conceptos, parámetro y estadístico. Los parámetros es un indicador o una característica de una población, y por lo contrario, el estadístico es un indicador o una característica de una muestra. Vamos a ver ahora lo que es el práctico en sí. A ver, específicamente acá. En esta primera parte, en la primera parte de la primera parte, vamos a comenzar con el diagrama de tallo y hoja y la clasificación ordenada. Nosotros tenemos un conjunto de datos que vienen desordenados, así como los vemos acá. Lo que nos piden es, desarrolle una clasificación ordenada y forme un diagrama de tallo y hoja. En este caso, vemos todo este conjunto de datos y la idea es simplemente ordenarlos de menor a mayor para poder llegar a interpretarlo más fácil. Si los ordenamos de menor a mayor como vemos acá,
ya nos damos cuenta fácilmente que el menor valor es un 4 y que el mayor valor es un 23. Que el rango, o sea que la distancia que hay entre el menor valor y el mayor valor sería 23 menos 4, o sea que tenemos una distancia de 19. Eso es una clasificación ordenada. Estamos viendo los mismos datos ordenados que lo veíamos desordenados, pero acá para poder apreciarlos más fácilmente. ¿Sí? Y también tenemos el diagrama de tallo y hoja, que es otra manera de poder ordenar los datos. En este caso, puntualmente, el tallo es, digamos, es la primer parte de cada valor que nosotros vamos a evaluar. En este caso puntual, estos datos van de 4 hasta 23, por lo que vamos a determinar como tallo y vamos a englobar en el grupo de tallos a todos aquellos datos que van de 0 a 0,9. Vamos a englobar en el tallo 1 todos aquellos datos que van de 10 a 19. Y en el tallo 2 todos los que van de 20 en adelante. Y acá luego, cada valor, la segunda parte, el valor que le sigue, va a ser la hoja, que en este caso el 4 lo vamos a terminar como 0,4, el 5 como 0,5. Y ahí vamos a englobar como hojas a todos los valores que están entre 0 y 0,9. En el tallo 1 vamos a englobar los que van entre 10 y 19, y luego así. Acá lo que vemos es que el tallo que mayor cantidad de datos tiene es el tallo que comienza, el primer tallo, que tiene 28 observaciones de las 50. Luego le sigue el siguiente, que tiene 21, y luego le sigue el último, que tiene solamente una observación. Digamos que el tallo y hoja es una manera para poder mostrar alternativa a lo que es la clasificación ordenada. Y también, para poder hacer un diagrama y tallo rápidamente, lo ideal sería poder partir no del conjunto desordenado, sino del conjunto ordenado. ¿Sí? O sea que de la clasificación ordenada. Luego, en los ejercicios siguientes tenemos el mismo temario de lo que se pide. Acá ya entre cabello normal y cabello fino. Se ordena de menor a mayor cada grupo. Y también se hacen los tallos y hojas. ¿Sí? Vamos a ver acá en el ejercicio 3, vamos a comenzar con la parte introductoria de distribuciones de frecuencia. En este caso puntual, no vamos a conocer los datos, pero sí vamos a saber determinadas características que me dicen, por ejemplo, que el mayor valor de todos los valores de precios de departamentos que hay es 295.000 y el menor valor es 103.000. No sabemos cuáles son todos los datos y no sabemos cuántas observaciones son. Lo que sí sabemos es que el menor es $103.000 y el mayor 295.000. Lo que nos pide es cree los intervalos de clase para poder agrupar todos los valores que podrían llegar a existir en 10 clases distintas. Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es sacar el rango. 295.000 menos 103.000 me da un rango de 192.000. ¿Qué significa? Que entre el menor valor y el mayor valor hay $192.000 de diferencia. ¿Sí? Por lo que, para poder calcular una amplitud de intervalo de cada clase, de cada una de las 10 clases que me están pidiendo, voy a dividir los 192.000 sobre la cantidad de intervalos que me están sugiriendo hacer, que son 10. Por lo que voy a tener una amplitud recomendada de $19.200 en cada intervalo. A los efectos de poder mostrar la información más simple y redondearla, directamente estos 19.200 los redondeamos en 20.000. Y partimos directamente desde 100.000 a 120 el primer intervalo, 120 a 140 el segundo, siempre cerrado y abierto, cerrado el límite inferior y abierto el límite superior. Lo que nos tenemos que asegurar cuando nosotros hacemos los 10 intervalos de clase es que todos los datos estén contenidos. No conocemos los datos, pero acá sabemos que el mayor es 192.000 y acá vemos que el mayor es 295.000,
Y acá nos fijamos que el 295.000 estaría incluido en el último intervalo de clase. Y el más chiquitito, que sería el mínimo del conjunto de datos, 103.000, también estaría incluido en el primer intervalo de clase. ¿Sí? Con eso ya tenemos, ya es un gran progreso en la construcción del intervalo de clase. Luego también lo que piden, no acá, pero es poder determinar el punto medio. El punto medio sirve para poder sacar indicadores descriptivos para datos agrupados. Es como un valor que representa esa clase, ¿sí? En este caso, como no conocemos la cantidad de frecuencias que hay en cada clase, el punto medio como que pierde un poquitito de significado. Pero de todas maneras, para calcular el punto medio es bueno que lo sepan. Puede haber una fórmula compleja, que es esto, que sumamos 100.000 más 120.000 y dividido 2, o directamente va a ser la mitad entre 100.000 y 120.000. ¿Sí? En este caso van a ser los 110. ¿Estamos? ¿Qué ha hecho el intervalo y cuáles son los 10 puntos medios? Bueno, ahí ya está el pedido de los puntos medios, que sabe que no tiene utilidad. Ahora, tenemos datos sin procesar mostrados sobre cobro, facturas de luz y gas. Están en dólares. Son en total 50 facturas. Nos está pidiendo forme una distribución de frecuencia con 5 intervalos, 6 intervalos y 7 intervalos. Y como sugerencia, como ayuda para decir cómo establecer mejor los límites de clase, primero debe disponer los datos sin procesar. O sea, lo que me dice primero es ordene los datos de menor a mayor. Listo, los ordenamos de menor a mayor, como lo tenemos acá, y luego vaya creando estas 3 distribuciones de frecuencia. La primera con 5 clases, la segunda con 6 y la tercera con 7. Luego lo que nos pide, en la distribución de frecuencia que tiene los 7 intervalos de clase, use estos límites de clase. Ya nos dicen qué límites usar. O sea, acá nos damos cuenta que si hay un límite que va de 80 a 100, la amplitud va a ser 20. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la clasificación ordenada y también hacemos el diagrama de tallo y hoja por las dudas, donde acá nos damos cuenta que en la primera parte pierde su significado, ya que el menor valor, en este caso, es el 82. Por lo que cualquier valor anterior a 82 en un tallo anterior como que no tiene mucho significado. Acá está la construcción de, los primeros intervalos de clase, que son 5, distribución de frecuencia con 5 intervalos de clase. Entonces, vamos a determinar el rango. El mayor valor, 213 menos 82. Entonces, esos 213 menos 82 nos da 131. Por lo que ese va a ser el rango. Voy a tener $131 de diferencia entre la menor factura y la mayor factura. Si divido eso en la cantidad de intervalos que yo quiero construir mi distribución de frecuencia, voy a tener una amplitud 26. A un criterio subjetivo lo podemos redondear siempre para arriba en 30. Por lo que acá ya hacemos directamente, elegimos el primer valor, el mínimo, el límite inferior de la clase más chiquita tiene que contener al menor valor. El menor valor era 82. Entonces, este intervalo de clase sí lo contiene. Y luego tiene que respetar esta amplitud de 30. 75 a 105, 30. 105 a 135, 30. Y el mayor valor, que es 213, está contenido en el intervalo de clase superior. Así hacemos exactamente para construir una distribución de frecuencia con 6 intervalos de clase, donde de los 131 lo dividimos en 6 y me da 22. Acá lo podemos redondear en 24 o 25, no pasa nada. ¿Sí? Acá está hecho con 24. Y acá también, donde ese mismo rango lo dividimos en 7, que me da 19. Y lo redondeamos directamente en 20. Y acá recordamos el punto B, que nos decía desde 80 hasta 100. ¿Sí? O sea, cada uno de los 7 intervalos de clase que tenga una amplitud de 20. ¿Sí? Bueno, en los casos puntuales que no nos digan la cantidad de intervalos de clase para usar en una distribución de frecuencia, podemos tener distintos criterios que me digan. Lo ideal, por ejemplo, lo sugerido en el punto A, es que no tengamos menos de 5 clases y no tengamos más de 15 clases. Ese es un criterio, porque menos de 5 clases ya están los datos muy agrupados y más de 15 como que ya están muy diversificados. Entonces lo ideal siempre es tener entre 5 y 15 clases. Los otros criterios que tenemos, si tenemos un tamaño de muestra, un conjunto de datos menor a 100, deberíamos usar la regla de Sturges, que nos dice que el K, o la cantidad de intervalos de clase,
va a ser igual a esta fórmula que es 1 más 3,322 logaritmo de n. N sería la cantidad de observaciones de la muestra, ¿sí? Y si el tamaño de muestra es mayor a 100, usamos directamente como igual a intervalo de clase el resultado que me dé raíz de n, ¿sí? Siempre respetando, por supuesto, tratar de tener no más de 15 clases. Y otra alternativa también es calcular con un 2 a la k. Ese 2 a la k debería ser mayor a mi tamaño de muestra. K sería justamente, acá tenemos que hacer una simulación. Si tenemos un tamaño de muestra igual a 50, entonces si nosotros probamos K igual a 5, va a ser 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. No, entonces va a ser 6, porque va a ser 32 por 2, 64. Entonces, en este caso, el valor recomendado si tengo un tamaño de muestra igual a 50 debería ser un K igual a 6, o sea, 6 intervalos de clase. ¿Sí? Bueno, ese es el concepto preliminar de intervalos de clase. Vamos a construir ahora y a interpretar una distribución de frecuencia completa, ¿sí? Donde esta misma que creamos acá, la empezamos a analizar con mayor profundidad. Tenemos las 7 clases, tenemos los puntos medios que sabemos cómo calcular, en este caso puntual, entre 160 y 180, la mitad de 170, o van a la fórmula del punto medio. Luego, clasificamos las 50 observaciones que teníamos de los valores de las facturas en estas 7 clases. Por lo que entre 80 y 100 vamos a tener 4 facturas. Este F minúscula sub I son la cantidad de facturas que están en este intervalo de clase. Y así lo vamos clasificando en las distintas. Vamos agrupando los 50 valores entre las distintas intervalos de clase, a los efectos que la suma total sea igual a 50. Acá nos damos cuenta, con este análisis, que el intervalo de clase que mayor frecuencia tiene es el 4, que va de 140 a 160. ¿Sí? El F mayúscula sub I es la frecuencia acumulada, que va a ser el acumulado desde la primera clase en adelante hasta llegar al final. O sea que al final vamos a tener las 50 observaciones. ¿Sí? Esto me dice que si queremos analizar la clase 3, hasta la clase 3 tenemos 20 facturas de las 50. Hasta la clase 6 tenemos 47 de las facturas de las 50, facturas del flujo de gas. ¿Sí? Luego este H sub I minúscula, porcentaje, es justamente la participación de este numerito sobre 50. O sea, ¿cuánto representa esta clase en la cantidad de observaciones con respecto al tamaño total? ¿Qué significa? En la primera clase tenemos 8%, en la segunda tenemos 14%. Como habíamos dicho que en la cuarta era donde más observaciones teníamos, que era 12, tenemos el 24% de las observaciones en la cuarta categoría. ¿Sí? La suma de todo esto también debería dar igual a 100. ¿Sí? Por último, tenemos las dos últimas columnas, que son las frecuencias, relativas acumuladas. Acá se van sumando 8 más 14, 22, más 18, 40, y así. La interpretación de esto es que hasta la quinta clase tengo el 84% de las observaciones. ¿Sí? ¿Ah? O menos de 180, o el valor de facturas menores a $180 se encuentra hasta la quinta clase. ¿Sí? Y la última la interpretamos al revés. ¿Sí? En las últimas, esto lo vamos contando así: 6 más 16, 6 más 10, 16. 16 más 20, 36. 36 más 24, 60. ¿Qué sería? ¿Cómo interpretamos este 60? Que desde la cuarta clase en adelante tenemos el 60% de los datos. Desde la segunda clase en adelante tenemos el 92% de los datos. ¿Sí? Y también el criterio más de, o sea, más de 100, más de facturas que tengan más de $140 van a ser el 78%, en este caso van a ser el 60%
porque salimos de la mínima, ¿sí? Facturas que tengan más de $140 van a ser el 60% de todo el conjunto de datos, ¿sí? Bueno, esa sería en sí la interpretación correcta de una distribución de frecuencia. Con esto vamos a dar finalizada la clase de hoy y en la clase siguiente ya vamos a ir viendo de qué manera poder representar gráficamente todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias.